que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Salmo 63, 3 y 4. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto vespertino de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Hoy toca concluir la semana de énfasis de la Unión Femenil Bautista Misionera Marta y María, y por eso nos gozamos en la dirección de este hermoso culto. Tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos permites reunirnos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Ponemos en tus manos este culto, Señor. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para honra, gloria tuya, y te agrades de nuestra alabanza. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él nos ampara con su amor. Salmos 138. La palabra del Señor dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor bendiga su palabra. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, impetrando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz, con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien. Halle gracia divina y sea sabia cada madre al cumplir
cumplir su deber. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz, el amor unirá nuestras almas en gratos solaz. Extendidos los brazos formemos de constancia y valor noble unión, trabajando y cantando elevemos nuestro ser, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz, el amor unirá nuestras almas en grato solaz. Buenas tardes, hermanos. La palabra del Señor dice así en Filipenses 1, del 12 al 30. Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Antes de que yo naciera, Él por mí nació. Antes de que yo pensara, Él por mí
pensó y en el vientre de mi madre me formó. Con sus manos me dio vida, todo por amor. No tengo palabras como agradecerte. No tengo palabras para decirte lo que se siente. Y no tengo palabras perfectas para decirte que yo te amo con todas mis fuerzas. No tengo palabras. Antes de que yo sufriera, Él por mí sufrió. Antes de que yo llorara, Él por mí lloró. Y mis pecados en la cruz Él perdonó. Al sufrir el cruel tormento, todo por amor. No tengo palabras como agradecerte. No tengo palabras para decirte lo que se siente. Y no tengo palabras perfectas para decirte que yo te amo con todas mis fuerzas. No tengo palabras, soy todo lo que seré, yo te lo debo a ti, mi Señor, y ahora por tu amor aquí estoy. No tengo palabras como agradecer. No tengo palabras para decirte lo que se siente. No tengo palabras perfectas para decirte que yo te amo con todas mis fuerzas. No tengo palabras como agradecerte. No tengo palabras para decirte lo que se siente. No tengo palabras como agradecerte, no. Para decirte que yo te amo con todas mis fuerzas. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros en este culto. Ahora es tiempo de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y como nos hemos dado cuenta, hemos hablado acerca del tema ¿quiénes somos y qué hacemos? Hoy en el Espíritu Santo nos ha parecido bien hablar de este mensaje comportamiento digno en el pasaje de Filipenses 1:12 al 30. En este pasaje de Filipenses 1:12 al 30
encontramos el testimonio del apóstol Pablo, que nos habla acerca de sus aconteceres y que a pesar de eso, él continuó comportándose como es digno del Evangelio, y también nos reta a cada uno de nosotros a tener este comportamiento digno del Evangelio. Quiero explicar de manera breve 3 palabras. La primera palabra es la palabra comportamiento. Comportamiento. Este comportamiento es la manera en que nosotros nos conducimos y que nos permite conocer a través de las acciones o también de las cosas que omitimos quiénes somos. Por eso es importante que nosotros analicemos la palabra comportamiento. Pero también la otra palabra es la palabra digno. La palabra digno es lo correspondiente a. Y en este caso tengo un ejemplo. Este doctor representa dignamente a los hombres de ciencia, porque tiene que ver con lo correspondiente a. Así el comportamiento del cristiano, apegado al Evangelio, representa dignamente a Cristo. Pero ahora, ¿cómo se manifiesta el comportamiento digno del Evangelio? ¿Cómo se manifiesta el comportamiento digno del Evangelio? Y vamos a ver que tiene 4 características en este pasaje donde nos habla el apóstol Pablo acerca de su testimonio. El comportamiento digno del Evangelio es firme y constante. La palabra del Señor aquí nos dice en el versículo 27, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Una de las debilidades humanas que tenemos es que tendemos a comportarnos correctamente cuando estamos bajo la vista de otras personas, sobre todo aquellas que representan autoridad sobre nosotros, pero tendemos muy fácilmente a portarnos de una manera desatinada cuando nosotros creemos que no estamos vistos. En el caso de nosotros los cristianos, pues es una actitud infantil que hagamos esto, ya que los ojos de Jehová, dice la Escritura, que contemplan toda la tierra. Así que la vista de nuestro Dios está de manera permanente. Pero el apóstol Pablo se había dado cuenta de que los hermanos, cuando sabían que Él estaba cerca, cuando sabían que Él estaba presente, empezaban a portarse bien, pero cuando Él se iba, cuando Él no estaba, ellos se portaban de una manera diferente. Por eso aquí entendemos que el comportamiento digno del Evangelio, y esta palabra evangelio que es muy importante, recordemos que evangelio es buenas nuevas, el Evangelio es la persona de Cristo, es lo que demanda Cristo, es lo que es Cristo y lo que dice la Santa Palabra en correspondencia a Cristo y a Dios. Bueno, y el comportamiento digno del Evangelio es firme, es firme. Eso quiere decir que nosotros hacemos el esfuerzo de portarnos apegados a la palabra del Señor, a lo que conocemos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, no importa que nadie nos esté viendo, entendiendo que no es tan importante lo que hacen las personas en su vista con nosotros, sino lo que hace Dios. Así que el comportamiento digno del Evangelio es firme, pero también es constante. Esto quiere decir que es continuo. Continuamente nosotros hacemos el esfuerzo de comportarnos como es digno del Evangelio, y esto tiene que ver con las circunstancias, porque a veces las circunstancias varían y nosotros nos comportamos de una manera diferente. Aquí vemos al apóstol Pablo en los versículos 12 al 18 cómo siguió comportándose como es digno del Evangelio, a pesar de que estaba en situaciones difíciles, a pesar de que luchaba contra falsos hermanos, pero él seguía comportándose como es digno del Evangelio. Pero también el comportamiento digno del Evangelio es colectivo. La palabra del Señor aquí dice otra vez en el versículo 27, estáis firmes en un mismo espíritu. El comportamiento digno del Evangelio lo aprendemos en nuestra relación con Dios, lo aprendemos en nuestro caminar
diario con Cristo Jesús, pensando en la palabra del Señor y también escuchando la voz del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo manifestamos? Lo manifestamos a través de la relación que tenemos con las demás personas. Por eso aquí entendemos que el comportamiento digno del Evangelio es colectivo. ¿Cómo voy a manifestar yo que estoy portándome apegado a las Escrituras, apegado a lo que Cristo dice, en mi relación con los demás? Por eso aquí el apóstol Pablo dice, firmes en un mismo espíritu. Y nosotros como cristianos, pues pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y soy cristiano, me comporto como cristiano, pero también lo hago en compañía de otras personas. Pero no solamente tiene que ver en mi relación con los hermanos de la iglesia. Obvio es que lo constante es cómo me relaciono con el resto de las demás personas, los de mi casa y también en mi trabajo, donde me estoy relacionando constantemente. El comportamiento digno del Evangelio, dice la palabra del Señor también que es combativo, es combativo. En el versículo 27 y 28 dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entendemos que nosotros como cristianos estamos nadando en contracorriente, estamos yendo en contra del sistema humano, en contra del sistema del mundo. El mundo dicta de una manera el comportamiento, nos dice la manera de cómo nos debemos comportar y ahora tenemos una cuestión muy liberal en cuanto al comportamiento. En cambio, nosotros los cristianos, como nos comportamos de manera digna, apegada al Evangelio, pues nuestro comportamiento va a estar en dirección de lo que Dios nos diga a través de su palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor y es tan importante mantener relación con Dios a través de la oración y a través de la iglesia, para que de esa manera nuestro comportamiento se vaya ciñendo a lo que dice la palabra del Señor y en la guianza del Espíritu Santo. Y hay que combatir. Nosotros somos soldados que combaten de tal forma que a pesar de que en nuestro caminar, en nuestro andar, encontremos obstáculos e ideas en contra del Evangelio, nosotros nos vamos a comportar apegados al Evangelio. Es combativo, pero también no se intimida. Ahí la palabra de Dios nos dice que no nos intimidemos, es decir, que no nos apoquemos, porque sí, quizá va a haber personas, quizá va a haber circunstancias donde hagan mofa, hagan burla del comportamiento que nosotros tenemos, de las posturas que nosotros tenemos en cuanto a la vida, en cuanto al comportamiento, en cuanto a la educación de los hijos, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la relación con la iglesia. Siempre vamos a encontrar posturas que están en contra y la gente se va a burlar de nosotros, aquellos que no están en Cristo Jesús. Pero tenemos que seguir adelante porque el comportamiento digno del Evangelio es combativo. Pero algo más, el comportamiento digno del Evangelio es sufrido. Esta parte, el apóstol Pablo nos dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y viene esta palabra, sino también que padezcáis por Él. Los versículos 29 y también 20 al 25 encontramos acerca de las circunstancias que estaba pasando el apóstol Pablo. En este momento que escribe la carta a los filipenses que se llaman, Filipenses es una de las llamadas cartas de la prisión. ¿Por qué? Porque en este momento Pablo estaba preso en Roma. En este momento estaba amenazado de muerte, por eso más adelante él dice, yo voy a ser quizás sacrificado, pero Dios va a ser glorificado en mi vida, ya sea por vida o por muerte. Y de este versículo muy bonito que nos gusta a nosotros, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él estaba amenazado de muerte en este momento. Ahora, muchos de los hermanos o la mayoría de los hermanos lo habían abandonado. Él estaba solo, preso ahí en la cárcel de Roma.
pero también estaba batallando con falsos hermanos. Por eso aquí dice que muchos predican el evangelio por contienda. Dice otros que predicaban el evangelio para añadir situaciones difíciles a su vida. Por eso el comportamiento digno del evangelio es sufrido. Cuando nosotros nos comportemos como es digno del evangelio, naturalmente vamos a tener sufrimiento. El apóstol Pablo, en este caso, escuchaba de esos falsos hermanos que incluso podemos especular que ellos decían, ya ven, el apóstol Pablo, quien se dice ser apóstol Pablo, está preso porque las cosas que está haciendo no son correctas. Sin embargo, el sufrimiento no cambió su comportamiento. El sufrimiento no cambió su comportamiento. Y nosotros quizá ahorita tengamos no este sufrimiento que viene de aquellos falsos hermanos o que viene de una sociedad difícil, sino podemos tener sufrimientos personales por aquellas cosas que no son. En este tiempo de la pandemia, lamentablemente muchos de nuestros seres queridos se están yendo. Pero ¿cómo es que nosotros nos estamos comportando como es digno del evangelio aún en estas circunstancias difíciles de ausencia? El apóstol Pablo recuerda que una de las esencias del evangelio, del seguir a Cristo, era esa. Jesús en algún momento dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Él recuerda sin duda algo como el himno 427 que se llama Mi vida di por ti. Y me encanta la tercera estrofa porque dice: reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Así que, amados hermanos, cuando hablamos acerca del comportamiento que es digno del evangelio, conlleva de alguna forma sufrimiento. Pero aquí, ¿hasta qué punto usted y yo estamos dispuestos a comportarnos como es digno del evangelio a pesar de los sufrimientos que podamos experimentar o que tengamos que combatir? El comportamiento digno del evangelio, le digo, es firme y constante. El comportamiento digno del evangelio es colectivo. El comportamiento digno del evangelio es combativo, pero también es sufrido. Miren cómo termina el apóstol Pablo hablando del resultado de comportarse como es digno del evangelio. En el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, las cosas que me han sucedido, dice, han redundado para el avance del evangelio. Pero también el versículo 13 dice: de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en el pretorio y en todos los demás. O sea, el testimonio de Jesucristo. Pero el versículo 14 nos habla acerca del impacto que estaba recibiendo la iglesia, los hermanos, en razón al comportamiento digno del evangelio del apóstol Pablo. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, ahí encontramos que el sufrimiento, el comportamiento digno del evangelio hace que otros cobren ánimo, hace que otros se atrevan mucho más a hablar de la palabra del Señor sin temor, porque hay alguien que les está demostrando que se está comportando dignamente con este apego al evangelio. No hay argumento que pueda superar el hecho de que alguien diga: no se puede uno comportar como es digno del evangelio, ya que alguien ha demostrado que sí se puede. Y en este caso, el apóstol Pablo. Pero ahora,
el apóstol Pablo nos reta a cada uno de nosotros para que nos comportemos como es digno del Evangelio, de tal forma que podamos impactar, podamos influenciar a los demás. Si hay uno que se comporta como es digno del Evangelio, si yo me comporto como es digno del Evangelio, a través de mi vida y a través de mi testimonio, estoy retando en Cristo Jesús a los demás que se comporten como es digno del Evangelio. Hoy, amados hermanos, les invito a que en esta esencia de nuestro ser, de quienes somos, y que como cristianos, como hijos de Dios, como gente apegada al Evangelio, como gente que pertenece a Cristo, que forma parte de una iglesia, en medio de este mundo que está tan complicado y tan difícil, nos comportemos como es digno del Evangelio. Los demás hermanos nos están esperando, el mundo nos está esperando, impactemos con nuestra vida. Oremos al Señor. Padre bendito, en este momento, te doy gracias por este mensaje, pero te ruego que haga impacto en mi vida y en la vida de los que han oído este mensaje. Y por favor, ayúdanos a comportarnos como es digno del Evangelio, en este sentido de firmeza y constancia, en este sentido de colectividad, en este sentido de ser combativos a pesar del sufrimiento. Y ahora, que la bendición del Padre, que el amor de Jesucristo y que la comunión de tu Santo Espíritu nos lleve a comportarnos como es digno del Evangelio. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser.